Muy buenos días, jóvenes señoritas. Hoy vamos a avanzar lo que es el tema de citología generalidades. Vamos a empezar tomando en cuenta que la palabra citología proviene de las palabras griegas cito, que significa célula, y logía, que significa estudio, estudio de las células, también llamada biología celular. Para empezar a hablar de lo que es la citología, tenemos que hablar también de lo que es un poquito de historia de la citología, de los orígenes de los estudios de la célula. Vamos a empezar nombrando a unos personajes representativos de lo que es la evolución, la historia, el avance de la citología. Vamos a empezar con lo que es Francisco y Zacarías Hansen, que inventaron el microscopio. Ellos tuvieron la curiosidad de ver qué estructuras existen en lo que son los seres vivos, en lo que son los macroseres, para ver si están formados por estructuras mucho más pequeñas. De ahí su curiosidad para crear lo que es el microscopio. Luego tenemos que en 1665 Robert Hooke fue el que observó por primera vez a las células en cortes finos de corcho. Él agarró un trocito de corcho y cortó unas lonjitas delgadas y las vio a través del microscopio, donde pudo ver unas figuras en forma de panal, las llamó celdillas. Posteriormente se llamaron célula, o sea, espacio vacío. Ya en 1674, Leeuwenhoek, que ha sido uno de los investigadores más importantes de la época, describió por primera vez células aisladas, pero en movimiento. Pudo ver por primera vez a los espermatozoides en movimiento. Luego vamos a tener otro personaje importante que en 1838 es Schleiden, quien concluyó que todas las células de las plantas estaban compuestas por células y que los embriones de las plantas se originaban a partir de una sola célula. De igual manera, en 1839, Theodor Schwann propuso que todos los tejidos animales estaban constituidos por células independientemente del tejido que fueran. O sea que todos los animales estaban constituidos por unidades estructurales funcionales de todos los organismos vivos. O sea, Schleiden y Schwann llegaron a la conclusión que todo ser vivo, plantas y animales, obviamente nosotros estamos formados por pequeñas celdillas que son muy importantes, llamadas células. Ya en 1855, Rudolf Virchow expresó la frase hominis cellula et cellula, que significa todas las células se originan de otras células. Fueron los más representativos de la historia de la citología y gracias a ellos vamos a tener lo que es la teoría celular. Sin embargo, va a existir otros científicos muy importantes, como en 1768 Marcelo Malpighi, que fue un anatomista, llamó a esas celdillas utrículos. Otro científico muy importante que va a ser Camilo Golgi, que en 1898 descubrió lo que es el famoso aparato de Golgi. También vamos a tener otros científicos muy importantes, como lo que es Robert Brown, quien descubrió el núcleo. Vamos a tener también a otro científico como Valentín Fontana, que descubre el núcleo. Varios científicos fueron descubriendo, desarrollando, formando lo que es toda esta ciencia de la citología, teoría celular. Esta teoría enuncia que el organismo vivo está compuesto por células, productos celulares y productos no celulares. Y van a tener las siguientes bases. Vamos a tener como número 1 que las células son las unidades anatómicas y fisiológicas de todos los seres vivos. Todo ser vivo va a estar formado por células que tienen su propia estructura y sus propias funciones, que también van a ayudar al ser vivo a que desarrolle sus propias funciones. Luego vamos a tener el siguiente postulado. Las características funcionales de los tejidos y órganos de un individuo dependen de las funciones de la célula. O sea que si yo quiero mantener mi respiración, mi aparato respiratorio, necesito lo que son los neumocitos, que son células específicas del pulmón. Estas células cumplen funciones específicas en el proceso de respiración en mi ser y gracias a ellas yo voy a poder respirar. Entonces mis funciones vitales van a depender también de las células.
Luego tenemos que todas las células se originan a partir de otras células preexistentes. Desde el momento de la concepción, por un óvulo y un espermatozoide que tienen la carga genética, la mitad de una carga genética, en el momento de la fecundación se van a unir y van a formar solo una célula. Y esta célula que tiene parte del ADN del papá y de la mamá va a empezar a dividirse formando de una célula 2, 4, 8, 16 y así sucesivamente hasta formar millones de células que posteriormente se forman el embrión. ¿Listo? Entonces todos los seres vivos, incluyendo las plantas y los animales, hemos sido formados a partir de una célula preexistente. Luego vamos a tener el siguiente postulado. Las células es la única unidad más pequeña de la vida. ¿A qué se refiere esto? Después de la célula, alguna estructura mucho más pequeña que tenga vida no existe. La estructura más pequeña que tiene vida es la célula. Y a partir de esta también se va a formar lo que son los seres celulares que somos nosotros, los animales y las plantas. La célula es una unidad microscópica, anatómica, fisiológica y genética de los seres vivos. ¿A qué se refiere esta parte? Pues como unidad microscópica se lo puede observar a través de microscopios, ya sea estos ópticos o electrónicos, ya que la magnitud de las células va a variar entre 0,2 micras a 1 nanómetro. O sea, son súper pequeñas y sí o sí vamos a necesitar de un microscopio para ver. Es por eso que ha sido muy difícil descubrir lo que son los diferentes organelos que forman a la célula, ya que muchos de estos son tan pequeños que no pudieron ser vistos a simple vista y tuvieron que desarrollar, obviamente como en el caso de Camillo Golgi, necesitó sí o sí desarrollar un microscopio obviamente más potente para poder ver lo que es el aparato de Golgi. Así tenemos que es una unidad anatómica. Es el conjunto de células que forman tejidos, los tejidos van a formar órganos, los órganos van a formar lo que son los diferentes aparatos y sistemas que componen nuestro cuerpo. Si no hubiese células, obviamente no habría nada de esto y por ende nosotros tampoco podríamos existir. Unidad fisiológica. Tiene funciones de relación, nutrición y reproducción específica. Gracias a la reproducción que tienen las células, obviamente también se puede dar vida a un nuevo ser, como en el caso de los embriones. Nuestro cuerpo como tal va en un cambio constante de células. Gracias a la apoptosis muere la célula, esta es eliminada y al mismo tiempo está naciendo una nueva célula para ocupar ese lugar. ¿Listo? Entonces va a ser una unidad fisiológica. Unidad genética. Toda célula procede de otra célula conservando sus semejanzas con la célula antecesora por medio de procesos algo complicados de replicación genética. ¿A qué me refiero esto? Volviendo al ejemplo de la fecundación. El óvulo tiene parte del ADN de la mamá y el espermatozoide parte del ADN del papá. Si tomamos en cuenta solo el óvulo de la mamá, tiene los genes de la mamá, los cuales han sido y son parte también genes del papá de la mamá, mamá de la mamá. Y así sucesivamente, o sea, de los antepasados se guarda una porción de información genética que se va transmitiendo a través de las células hacia un nuevo ser. Ahora tenemos que hablar de lo que son los tipos de células. Vamos a tener dos tipos de células, las que son las procariotas y las eucariotas. Podemos ver que las eucariotas son células mucho más sencillas que miden menos de 1 micrómetro. Y lo que son las eucariotas que miden entre 7 a 50 micrómetros. Esto también tiene relación ya que poseen bastantes organelos, los mismos que van a aumentar el tamaño de la célula. Sus diferencias, vamos a nombrar las más importantes como que en la envoltura nuclear las células procariotas no van a tener un núcleo definido, por ende no van a tener una membrana nuclear y al no tener una membrana nuclear y tampoco van a tener lo que es un nucleolo, este material genético va a encontrarse libre de lo que es el citoplasma. Sin embargo, en las células eucariotas vamos a ver un núcleo bien definido y asimismo un nucleolo y hasta varios nucleolos,
los mismos que encierran el material genético, ya que es importante ese material genético, es que se encuentra encerrado en el núcleo. ¿Listo? Ahora, vamos a hablar de lo que es el citoplasma, que es la sustancia líquida que se encuentra dentro de las células. En el citoplasma ambos lo van a tener, sin embargo, en las células procariotas no vamos a tener lo que es un citoesqueleto, y en las eucariotas sí. El citoesqueleto, al igual que nosotros, nuestro esqueleto sirve para que nosotros tengamos la forma que tenemos y podamos también movilizarnos. Pero si no tuviéramos huesos, solo seríamos una porción de masa, de carne, quizá botada en algún lugar. Entonces, de igual manera, para que esta célula tenga una forma, una estructura definida, necesita de un citoesqueleto. Este citoesqueleto son un conjunto de microtúbulos, microfilamentos, que se van a entrecruzar entre ellos para poder mantener un orden también dentro de la célula. Es así que los diferentes organelos de las células eucariotas no se van a mover de su posición. ¿Por qué? Porque se van a encontrar sujetos gracias a lo que son los microfilamentos. Sin embargo, en las procariotas, como no tienen organelos o en algún caso tienen muy pocos, no necesitan de un citoesqueleto. El ADN en las procariotas es cerrado, en las eucariotas es abierto. En las procariotas vamos a ver lo que es una pared celular muy compleja, ya que el material genético se encuentra expuesto en el citoplasma, necesita sí o sí ser protegido. ¿Cómo? Aparte de tener lo que es una membrana celular, va a tener lo que es la pared celular para mayor protección. Pero en las células eucariotas animales, no van a tener una pared celular, pero sí las células eucariotas vegetales y los hongos, estas sí poseen una pared celular. Los ribosomas, tanto en las eucariotas como en las procariotas, vamos a encontrar lo que son ribosomas, que son estas pequeñas bolitas verdes que se ven aquí. En las procariotas vamos a tener el tipo de ribosoma 70S y en lo que son las eucariotas las 80S. Otra característica que vamos a ver entre las procariotas y eucariotas es que la membrana plasmática en las procariotas es mucho más rígida, es más dura, ya que, como hemos mencionado, tiene que proteger el ADN expuesto. En las eucariotas, la membrana celular va a permitir el intercambio de iones entre la célula y su medio externo, ya que va a funcionar como una compuerta, va a ser una membrana semipermeable que va a permitir el ingreso de sustancias necesarias para lo que es la producción de energía en las células eucariotas. Su organización. La mayoría, por no decir casi todas o todas las procariotas, van a formar seres unicelulares. A cambio, las eucariotas van a formar seres unicelulares o pluricelulares, como somos nosotros los perritos y lo que son las plantitas. La división, ¿cómo se van a dividir las procariotas? Pues estas se van a dividir gracias a una fisión binaria, simplemente se van a partir. A cambio, en las eucariotas vamos a tener dos tipos de procesos, que es la mitosis para las células somáticas y lo que es la meiosis para las células germinativas, que son conocidas como los óvulos y los espermatozoides. Ahora, las procariotas van a tener el nombre de bacterias. Los organismos que están formados por procariotas van a ser las bacterias y las algas verde-azules. Sin embargo, los hongos, plantas, lo que son los animales, los protistas, van a estar formados por una o varias células eucariotas. Una vez que ya hemos hablado de células procariotas y eucariotas, vamos a tomar en cuenta solo en este caso y en este tema a las células eucariotas. A su vez, las células eucariotas se van a dividir en células animales y células vegetales. Vamos a tener que la primera diferencia es la pared celular, que se va a encontrar en las células vegetales y no así en las células animales. Esta pared celular en la célula vegetal va a estar compuesta por celulosa en la periferia de la membrana plasmática. Esta pared celular está cuidando, recubriendo, protegiendo lo que es la membrana celular en la célula vegetal, y en la célula animal, como no hay, entonces esta está mucho más expuesta. Si bien
ambas células poseen diferentes organelos en su interior, vamos a ver que existen diferencias también en estos mismos organelos que le va a permitir a la célula realizar las diferentes funciones. Uno de estos va a ser que la célula animal no contiene plásmidos y la célula vegetal sí contiene plásmidos. Entre estos vamos a tener a lo que son los cloroplastos, los cuales van a permitir y van a ayudar en el momento de la fotosíntesis a producir energía para que la célula vegetal pueda realizar las diferentes actividades que tiene planeadas. Estas células tienen ese color verde característico gracias a lo que son los cloroplastos. Luego vamos a tener otra estructura que es muy importante, que acaba de aparecer también, que son las vacuolas. En la célula animal puede o no haber vacuolas, y si hay son muy pequeñas y estas van a guardar lo que son los líquidos. También vamos a tener que la célula vegetal, si bien tiene lo que son las vacuolas, estas son mucho más grandes. ¿Listo? Y van a ser las encargadas de dar la forma, de hinchar a lo que es la célula vegetal, para que esta también a su vez en un conjunto de células vegetales permita que la plantita permanezca erguida. ¿Listo? Que los tallos de las plantas permanezcan erguidos. La célula animal no va a contener gránulos de almidón, pero a veces contienen gránulos de glucógeno. La célula vegetal va a contener frecuentemente lo que son los gránulos de almidón, sobre todo lo que son los tubérculos. Luego vamos a tener que las células animales generalmente son irregulares y la célula vegetal tiene una forma regular. La célula animal va a tener lo que son lisosomas y estos lisosomas tienen diferentes funciones y son muy importantes. A cambio, la célula vegetal, su lisosoma o puede que no tenga o va a tener uno, sin embargo no va a tener lo que es una función como tal. La célula animal tiene una nutrición heterotrofa y la célula vegetal va a tener una nutrición autotrofa. Una vez que hayamos mencionado las diferencias que existen entre la célula animal y vegetal, vamos a poder hablar también de lo que es la organización general de las células. Para comprender mejor el estudio de las células eucariotas, la citología se va a dividir en lo que es la citomorfología, que es la que estudia las características morfológicas de la célula, forma, tamaño, número, consistencia, elasticidad, color e individualidad de la célula. Y la citoestructura, que estudia las partes y componentes de la célula. Aquí van a entrar los que son los organelos. Luego vamos a tener la citofísica, que estudia los sistemas dispersos de la célula y los procesos físicos relacionados. Y la citoquímica, que va a estudiar la composición y reacciones químicas en la célula. Es aquí que vamos a estudiar lo que ya hemos visto anteriormente, la glucogénesis, ciclo de Krebs y etc., la beta-oxidación. Y por último, la citofisiología, que estudia las funciones de relación, nutrición y reproducción de las células. Vamos a continuar mencionando por último lo que es la citomorfología, las características que tiene la célula. La forma de la célula va a ser variada dependiendo de la función que ésta va a realizar, en este caso en nuestro cuerpo. Es así que vamos a tener a las células epiteliales, que al principio en lo que son la capa germinativa o capa basal van a ser cúbicas. Vamos a tener al glóbulo blanco, que este va a tener una forma circular, la célula hepática, que tiene una forma hexagonal, la neurona, que tiene una forma estrellada, las células musculares, que tienen una forma de fuso, los glóbulos rojos, que tienen una forma bicóncava, ya que tienen una hendidura en la parte central, la conjuntiva, que tiene una forma amorfa, o sea sin forma, y el espermatozoide, que podemos ver que es ovalado y presenta una extensión llamada flagelo. Entonces, las células van a tener diferentes formas y al igual que tienen diferentes formas, también van a tener una consistencia blanda. Son extensibles, se van a estirar, se van a inflar como globitos, dependiendo también de su medio externo. El color de las células, en su mayoría todas son transparentes y para poder verlas a través de un microscopio nosotros necesitamos
de lo que es la tinción. Los vamos a tener que teñir para poder visualizarlos a través de un microscopio. De igual manera vamos a ver que el tamaño de las células va a ser variado, van a tener diferentes tamaños. El espermatozoide, que va a medir entre 5 a 8 micrómetros, y lo que es su flagelo va a medir 50 micrómetros. Y también les traje lo que es el óvulo, que es la célula más grande que existe en el cuerpo humano, que va a ser de 0,14 milímetros. O sea que en una reglita nosotros vamos a marcar 1 milímetro, un poquito más de esto. Ese es el tamaño de un óvulo, la célula más grande en el ser humano, obviamente en las mujeres. Las células van a tener una individualidad. Esto quiere decir que las células van a ser independientes, viven en forma aislada, como son las amebas, los glóbulos blancos, y otras se van a asociar en una unión simple, fuerte, o dentro de otra célula. ¿Para qué? Para poder desarrollar las diferentes funciones que éstas cumplen. Bueno, hasta este momento hemos dado un pincelazo de lo que es la citología, lo que es el estudio de la citología, y posteriormente vamos a ir viendo lo que es la membrana celular y los diferentes organelos que la van a componer. Muchas gracias, este ha sido el tema del día de hoy.